Cuando pensamos en los villanos de los videojuegos, solemos imaginar jefes finales, corporaciones malvadas ficticias o inteligencias artificiales que quieren destruir al mundo. Pero, ¿qué pasa cuando el verdadero villano no está en el juego, sino en la junta directiva? Este es Robert A. Kotick, más conocido como Bobby Kotick, CEO, ejecutivo, estratega y para muchos el verdadero enemigo de los videojuegos modernos. Su historia es una mezcla entre Wall Street, Silicon Valley y una novela de escándalos. Esta es la historia de Bobby Kotick, el personaje más polémico en la industria de los videojuegos. Robert A. Kotick nació el 3 de marzo de 1963 en Long Island, Nueva York. Desde muy joven demostró que lo suyo no eran los videojuegos, eran los negocios. Mientras otros chicos soñaban con aventuras espaciales o castillos pixeleados, Kotick soñaba con balances, fusiones y adquisiciones. Su amor no era por los joysticks, sino por los márgenes de ganancia. Estudió en la Universidad de Michigan, pero no duró mucho. Abandonó la carrera tras una conversación con un profesor que le dio el mejor consejo o el peor, dependiendo a quién le preguntes. Esto fue lo que le dijo: si realmente quieres triunfar en los negocios, deja la universidad. Y eso lo hizo sin mirar atrás. A principios de los 80, en plena revolución tecnológica, empezó a experimentar con software para Apple II, una de las primeras computadoras personales. No le interesaba tanto el contenido como el mercado en expansión. Su primer emprendimiento fue con Arctronics, una empresa de desarrollo de software, donde aprendió que su mayor talento no estaba en escribir código, sino en reconocer dónde estaba el dinero. Durante esa etapa conoció a Steve Wynn, magnate de los casinos de Las Vegas, y otros inversionistas con bolsillos profundos. Era joven, ambicioso y tenía algo claro: si los videojuegos podían generar millones, él sería quien controlara esa corriente, no como un creador, sino como un estratega. Y así comenzó su camino, no como el héroe de aventura, sino como el CEO de una cruzada corporativa. En 1990, Bobby Kotick hizo su jugada maestra. Identificó una oportunidad donde otros solo veían ruinas. Mediagenic, una antigua gigante del software que alguna vez se llamó Activision, estaba en bancarrota tras una serie de disputas legales y decisiones corporativas erráticas. Mientras otros la daban por muerta, Kotick decidió comprar una participación mayoritaria y, como todo buen ejecutivo con olfato, despidió a más de 100 empleados, reestructuró la compañía desde cero y recuperó su antiguo y más reconocible nombre. Activision volvía al tablero. Durante los años siguientes, Bobby fue mucho más que un CEO. Se convirtió en el arquitecto de una nueva era corporativa en los videojuegos. Su estrategia era clara: adquisición agresiva de estudios, explotación de franquicias exitosas y una obsesión quirúrgica con la rentabilidad. Su mayor golpe vino en el 2008, cuando logró fusionarse con Blizzard Entertainment, creadores de franquicias icónicas como Diablo, Warcraft y StarCraft. Nacía así Activision Blizzard, una megacorporación con franquicias en todos los frentes del gaming, PC, consolas y móviles. Bajo su mando, el portafolio se convirtió en una máquina de imprimir billetes. Call of Duty se volvió anual, World of Warcraft continuó dominando los MMO, Overwatch creó una fiebre de eSports, y con la adquisición de King, Candy Crush hacía no solo entretener a los usuarios, sino que hacía sonar la campanita de ventas. Para Kotick, los videojuegos no eran arte, ni pasión, ni cultura pop. Eran productos escalables, monetizables y explotables. En una industria impulsada por la creatividad, él impuso una lógica de Wall Street. Todo juego debe justificar su existencia con ingresos. Y por un tiempo, esa lógica funcionó a la perfección. A diferencia de figuras como Shigeru Miyamoto, que ven en los videojuegos una forma de expresión artística, o Hideo Kojima, que los trata como cine interactivo, Bobby Kotick siempre lo tuvo claro: los videojuegos son negocios, no arte. No le interesaban las historias épicas ni las mecánicas innovadoras, sino las métricas, los ingresos por usuario y los márgenes de beneficio. En una entrevista en 2009 dejó claro su enfoque con una frase que sigue citándose con horror y sarcasmo: queremos tomar la diversión fuera del desarrollo de videojuegos. No era una broma. Para él, los estudios de desarrollo no debían ser espacios de inspiración o creatividad, sino fábricas de eficiencia, donde la producción estuviera controlada hasta el último segundo, disciplinados, rentables y sin sentimentalismos. Esa filosofía no tardó en reflejarse en los juegos publicados por Activision Blizzard. Kotick fue uno de los pioneros en monetización agresiva, DLCs que parecían parte del juego pero se vendían aparte, loot boxes con recompensas aleatorias que rozaban lo adictivo, pases de batalla, microtransacciones por cosméticos y hasta ventajas jugables. Muchos lo acusaron de explotar a los jugadores y a transformar el diseño de juegos en una maquinaria extractiva.
pero el mercado respondía. Las ganancias seguían creciendo año tras año. Para Kotick, el éxito no se medía en premios ni en críticas positivas, sino en accionistas satisfechos y cifras verdes. Y mientras los números subían, poco le importaba el ruido o la polémica. Pero aquí les vamos a presentar algunos de los ejemplos de cómo Bobby Kotick es simplemente Bobby Kotick. En 2019, Activision Blizzard protagonizó uno de los momentos más controversiales de la industria. Despidió a 800 empleados de diversas divisiones, desde soporte técnico hasta departamentos de relaciones públicas e eSports. Lo más escandaloso no fue la cifra, sino el contexto. Ese mismo año, la empresa anunció ingresos récord superiores a los $7,000 millones. Sí, leíste bien, récord histórico de ganancias. Y aún así, decidieron recortar personal masivamente. El contraste fue brutal. Mientras cientos de trabajadores quedaban sin empleo, Bobby Kotick recibía bonos millonarios por cumplimiento de metas financieras. El mensaje desde las altas esferas era claro y frío. Las personas son prescindibles, pero los márgenes de ganancias no. La comunidad gamer, medios especializados y hasta parte del equipo interno criticaron duramente la medida. Pero en el mundo de Kotick, la empatía no aparece en los reportes trimestrales. Durante más de una década, Bobby Kotick se mantuvo en la lista de los ejecutivos mejor pagados del planeta, no solo de la industria del gaming, sino del mundo corporativo en general. En 2020, su compensación total entre salarios, bonos, acciones y beneficios superó los $150 millones en un solo año. Todo esto mientras cientos de empleados eran despedidos, otros se enfrentaban congelamientos salariales y muchos más denunciaban condiciones laborales precarias. Este abismo entre la cúpula ejecutiva y la base laboral generó una ola de indignación. Empleados organizaron protestas internas, firmaron cartas abiertas y exigieron transparencia, mejores sueldos y equidad. Incluso accionistas minoritarios expresaron su inconformidad, señalando que las compensaciones de Kotick eran excesivas y no justificadas, especialmente tras los recortes masivos. Pero una y otra vez la junta directiva lo respaldaba, porque mientras el dinero seguía entrando, la ética era un ítem opcional en la hoja de cálculo. El escándalo más devastador explotó en julio del 2021, cuando el Departamento de Igualdad en el Empleo de California presentó una demanda formal contra Activision Blizzard. El informe era un retrato oscuro y perturbador: cultura sistemática de acoso sexual, discriminación laboral, bromas misóginas normalizadas y un entorno en que las empleadas eran constantemente silenciadas o minimizadas. Uno de los casos más estremecedores involucraba el suicidio de una trabajadora, tras ser objeto de acoso y recibir imágenes explícitas durante un viaje de trabajo. Lo más grave, documentos y testimonios apuntaban a que Kotick estaba al tanto de múltiples casos y no solo no actuó, sino que protegió a ejecutivos acusados. Incluso surgió un informe de que en 2006 amenazó con matar a un asistente en una llamada, lo cual fue verificado por medios como The Wall Street Journal. La reacción fue inmediata, empleados se organizaron en huelgas, nació el movimiento A Better ABK y el escrutinio público se volvió insoportable. Hasta los accionistas empezaron a pedir su cabeza. Tras las denuncias y la presión pública, Activision Blizzard enfrentó investigaciones federales, demandas colectivas y la renuncia de varios ejecutivos. La imagen de la empresa quedó seriamente dañada y aunque Kotick no renunció de inmediato, su permanencia fue cada vez más insostenible. La crisis afectó la moral interna y las acciones de la compañía. Bajo la dirección de Bobby Kotick, Blizzard Entertainment, una vez sinónimo de excelencia creativa y respeto por sus jugadores, comenzó a perder su esencia. Los fundadores originales abandonaron la empresa, y con ello se fue gran parte del espíritu innovador que había hecho grande a sagas como Warcraft, Starcraft y Diablo. Los resultados no tardaron en verse. Warcraft 3 Reforged fue un desastre técnico y de relaciones públicas. Overwatch 2, lejos de ser una secuela revolucionaria, fue criticado por sus cambios mínimos y monetización agresiva. Diablo Immortal, anunciado con la infame frase ¿acaso ustedes no tienen teléfonos? Do you guys not have phones? Yeah, you guys all have phones, right? Fue un símbolo del giro total hacia el mercado móvil y las microtransacciones depredadoras. Para Kotick, lo importante no era el legado ni la fidelidad de los fans, sino cómo convertir cada IP en una plataforma rentable. Y así, Blizzard pasó de ser un titán creativo a ser otra línea en el informe financiero. En medio de una tormenta de escándalos por acoso laboral y discriminación que sacudía Activision Blizzard, Microsoft vio una oportunidad de oro. En enero de 2022, la gigante tecnológica anunció su intención de adquirir la controvertida empresa de videojuegos
por la asombrosa suma de $68,000 millones. Esa cifra marcó un hito, convirtiéndose en la transacción más grande en la historia de la industria de los videojuegos. La noticia fue recibida con una mezcla de sorpresa y esperanza por la comunidad gamer. Muchos celebraron la perspectiva de la salida de Bobby Kotick, el CEO de Activision Blizzard, cuya gestión había sido fuertemente criticada durante el periodo de los escándalos. Sin embargo, su partida no fue inmediata. Kotick se mantuvo en su puesto hasta finales del 2023, asegurando una salida extraordinariamente lucrativa, con reportes sugiriendo un bono multimillonario que superaba los $400 millones. Por su parte, Microsoft llegó con promesas ambiciosas: sanear la cultura laboral de Activision Blizzard, restaurar la confianza en franquicias icónicas como Call of Duty, World of Warcraft o Diablo, y en general limpiar la casa. La adquisición se cerró oficialmente en octubre de 2023, después de superar obstáculos regulatorios significativos en varias regiones del mundo. Ahora, con la integración en marcha, la gran pregunta para la industria y los jugadores es si Microsoft realmente logrará revertir el daño y revitalizar la reputación y el espíritu de un gigante del gaming. Solo el tiempo dirá si esta megacompra resultará en un verdadero renacimiento o si los desafíos persistirán bajo una nueva bandera. Bobby Kotick es, sin duda, una figura compleja y sumamente divisiva en el mundo de los videojuegos. Para sus defensores, fue un ejecutivo brillante con una visión estratégica implacable, quien orquestó la transformación de Activision Blizzard en un imperio multimillonario, dominando el mercado con franquicias icónicas. Su habilidad para el negocio es innegable. Sin embargo, para gran parte de la comunidad gamer y sus propios empleados, Kotick se convirtió en el epítome del capitalismo salvaje y la avaricia corporativa dentro de una industria creativa. Él no creó los mundos fantásticos ni los personajes entrañables. Su poder radicaba en decidir qué universos continuarían existiendo y cuáles serían desmantelados si no generaban los beneficios económicos esperados. Su legado está marcado por la implacable búsqueda de ganancias, a menudo a expensas de la cultura laboral y la satisfacción de los desarrolladores, que Microsoft ahora tiene la titánica tarea de disipar. En el mundo de los videojuegos solemos hablar de héroes y villanos, de salvar mundos, derrotar jefes finales, vencer el mal. Pero a veces el verdadero jefe final no tiene cuernos ni dispara fuego, solo firma cheques, despide gente y sonríe en reuniones accionistas. Bobby Kotick se fue, pero su legado, para bien o para mal, aún se siente cada vez que abres una loot box.